Dentro del mundo del derecho hay dos tipos de obligaciones, que son las obligaciones legales y las obligaciones naturales. Las obligaciones legales van respaldadas mediante una ley o están más encaminadas a que el juez se estudie las obligaciones legales. Las naturales van contempladas más que nada al ámbito moral, al que si por ejemplo yo estoy haciendo un contrato de préstamo con un amigo y yo le digo, oye, préstame $2000 y yo te los pago el sábado, entonces yo estoy moralmente obligado a pagárselas el sábado, cosa que no depende de ningún contrato legal o no depende de ningún vínculo jurídico para yo cumplir ese contrato o ese acuerdo que hicimos. Básicamente es un acuerdo que hicimos de manera oral, pero que no tiene nada que ver con el marco legal. Entonces eso es una obligación natural, es una obligación que depende más que nada de la moral y de mi palabra y de mi honor. Dentro del marco, más que nada del derecho civil, de las ramas civiles, es una relación entre personas privadas en el que las obligaciones legales, cada una tiene sus diferentes características. Las características de las obligaciones legales son que son exigibles a la ley, que dependen de un juez, que llevan consigo una sanción si esta se incumple, si la obligación legal se incumple, lleva una sanción, lleva también, puede ser una multa, incluso esa persona puede ir a la cárcel por ese incumplimiento de obligación. Por otro lado, las obligaciones naturales no son exigibles a la ley, es más que nada la conciencia individual de cada persona, y también más que nada el incumplimiento lleva al remordimiento moral de esa persona de no haberle cumplido con la otra persona, básicamente con la persona a la que hizo ese vínculo jurídico no legal. Otra de las características, por ejemplo, que yo le puedo dar sobre las obligaciones naturales es fomentar cooperación de una manera social. Esto, al cumplir este tipo de obligaciones, podemos hacernos ver como una persona más honestas, más cooperativas en la sociedad en general, como ayudándole a un viejito a cruzar la calle, a un anciano a cruzar la calle, o darle dinero a personas que en verdad lo necesitan. También podemos promover la ética en la sociedad. Estos tipos de obligaciones nos impulsan a, más que nada, aparte de mejorar como persona, a vernos como personas más honestas, a vernos como personas más solidarias, más altruistas también. Y también lo que tiene que ver con promover en una sociedad bastantes valores, contribuir con una sociedad más justa. Esto, al cumplir esta obligación, también nos ayuda, o básicamente nos da a la sociedad, nos da a conocer que nosotros podemos llegar a ser muy honestos con el que está al lado, con el prójimo, ayudar al prójimo de una manera más fácil y sin una ley de por medio. ¿Cuáles son los ejemplos de cómo se pueden cumplir una obligación? Pagando ese dinero prestado o devolviendo ese objeto prestado, también pagando ese dinero que tú perdiste en el juego, ayudando a las personas que más lo necesitan en tareas básicas que cualquier otra persona podría hacer, pero que ellos no pueden hacer porque son personas que están discapacitadas. Anteriormente les estuve explicando sobre qué eran las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, pero no les he hablado dentro del Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil sobre las obligaciones naturales? Bueno, básicamente no hay ningún artículo que cite textualmente o que hable totalmente de las obligaciones naturales, pero sí hablan de las obligaciones civiles, que es el libro cuarto del Código Civil, de las obligaciones, título 1, obligaciones y contratos, desde el artículo 1973 a 1978, habla sobre las obligaciones civiles, sobre que las obligaciones tienen que dar, hacer, no hacer, sobre cómo se cumplen dentro de la ley, del marco legal. Por aquí estaré poniendo todos los artículos que he estado mencionando desde del artículo 973 al artículo 978, que habla sobre todo lo que yo dije anteriormente sobre las obligaciones civiles. Ahora,
en otros códigos de otros países, como el código chileno, el código español, el código colombiano, sí habla más a profundidad de las obligaciones naturales como tal. En los diferentes artículos que estaré poniendo por aquí, del código chileno, del código español y del código colombiano, hablan sobre que las obligaciones naturales no son eximibles a la ley y que tampoco no puedes llevar a los juzgados a las personas que no cumplan las obligaciones naturales, que ya anteriormente dije y puse ejemplos de ellas, y que cuando se paguen las obligaciones tampoco puede reembolsarse o puede reivindicarse esa obligación. Ahora les hablaré sobre la jurisprudencia panameña y qué habla sobre las obligaciones naturales. La jurisprudencia panameña pronunció que existen las obligaciones naturales en Panamá y también ha dicho que hay efectos importantes sobre la jurisprudencia panameña. Ahora les hablaré sobre algunos fallos de la Corte Suprema. El primer fallo que les hablaré sobre el fallo de la primera sala de lo civil el 22 de agosto del 2012. ¿Qué dice este fallo? Este fallo dice que la Corte Suprema pronunció sobre la validez del pago de una deuda prescrita. La Corte señaló que si bien la prescripción extingue la acción de la obligación o del cumplimiento de la obligación, la deuda no se extingue por completo, sino que se convierte en una obligación natural. O sea que eso ya depende de que el deudor pague la obligación mediante su conciencia o mediante el querer o la voluntad de esa persona. Eso es una obligación natural, por eso se convierte en una obligación natural, porque se extinguió, se prescribió la deuda. O sea, la deuda básicamente ya venció los años que la deuda estaba dentro del cumplimiento de la obligación. El segundo fallo que les hablaré a continuación es sobre la primera sala de lo civil, sobre la sentencia del 10 de marzo del 2016. Este caso de la Corte Suprema se refiere a la posibilidad de innovar, o sea, de una innovación o de un cambio de una obligación natural. La Corte, ¿qué señala? La Corte señala que una obligación natural puede ser novada por una obligación civil, o sea, puede ser cambiada por una obligación legal. Básicamente eso es lo que habla, y significa que una nueva obligación será exigible y judicialmente, o sea que lo cambian de una obligación que va desde la moral, desde la conciencia, a una obligación totalmente legal. O sea que esa obligación ya se puede llevar a los tribunales y puede ser judicializada. Ok, seguiré con los otros dos ejemplos, o sea, los otros dos fallos. Uno de ellos es sobre el Tribunal Superior de la Sala de lo Civil. La sentencia es del 20 de mayo del 2019. Habla sobre la imputabilidad, básicamente. Eso fue lo que pronunció el Tribunal Superior. Sobre la imputabilidad de intereses de una obligación natural. Se preguntarán, ¿cómo una imputabilidad si las obligaciones naturales no van a exigir a la ley? O sea, no tiene nada que ver y va totalmente ajeno a la ley. Ya les voy a explicar. En este caso, las personas quedaron en un acuerdo para que sí se imputabilice o sí se... básicamente se juzgue a esa persona. Aquí lo voy a citar textualmente. El tribunal señaló que en principio no pueden imputarse intereses de una obligación natural, así como lo he estado hablando anteriormente, ya que no es exigible judicialmente. Sin embargo, el tribunal admitió que la posibilidad de imputar intereses si así lo han acordado las partes. O sea, básicamente esto es un contrato totalmente consensual, bilateral, que las dos partes han quedado de acuerdo con que, ok, vamos a juzgarte aunque sea una obligación natural. Por decirlo de alguna manera, yo hago una apuesta con un familiar o con un amigo, ¿no? Y yo incumplo esa apuesta. Entonces esta persona me quiere demandar porque la cantidad de dinero es exorbitante. Entonces no me puede llevar a los tribunales porque es una obligación natural. No hay nada que va acorde o dentro del marco de la ley. No hay ningún contrato que especifique que hay una deuda, ni nada de eso. Pero quedamos en un acuerdo con que, ok, júzgame porque no te pagué por la deuda o por la apuesta que yo perdí. Ahora, el segundo fallo que les hablaré a continuación es igual sobre el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá. Esta sentencia es del 20 de septiembre de 2020, es la más reciente que les hablaré. En este caso, el Tribunal de las Apelaciones
se refiere a la compensación de una obligación natural con una obligación civil. El tribunal señala que la compensación es posible entre una obligación natural y una obligación civil, siempre que ocurran unos requisitos generales de la compensación establecidos en el Código Civil. Es como ya les estuve diciendo anteriormente. Aquí básicamente también hay un acuerdo de intereses que, ok, yo les hablé anteriormente de los artículos que hay en el Código Civil, que es del artículo 1973 al artículo 1978, que hablan sobre las obligaciones civiles, sobre qué son las obligaciones civiles, sobre cómo se cumplen las obligaciones civiles, y bajando más, en el otro capítulo habla sobre la naturalidad y también sobre los efectos de estas obligaciones. Entonces, básicamente ellos también crearon un acuerdo de una compensación para hacer posible que pase de una obligación natural a una obligación civil. Ok, ahora les hablaré diferentes definiciones que han dicho diferentes autores a lo largo de los años. Hablaré primero sobre los autores de Roma, de derecho romano. Uno de esos autores es Gallo, que es un jurista romano, que habla sobre y define las obligaciones naturales como aquellas con que no dan derecho a una acción para exigir su cumplimiento si permiten retener lo que se quiere voluntariamente o lo que se paga voluntariamente. Otra de las definiciones que dice otro de los autores, que es Juliano, sobre en el digesto, habla y establece que las obligaciones son aquellas que, si ser sancionadas por una acción, puede ser objeto de un pago válido. O sea, que no requiere una acción, no requiere una ley para que el pago o el cumplimiento de su obligación natural sea válida. Y el último autor que les estaré mencionando sobre los autores romanos es Paulo, que en el digesto también afirma que las obligaciones naturales nacen de diversas causas, como la deuda prescrita, como lo dije anteriormente, uno de los fallos de la Corte Suprema. También habla sobre las obligaciones contraídas por un menor de edad, que eso creo que no he puesto ningún ejemplo sobre eso, que creo que todos hemos hecho una obligación natural siendo menores de edad. ¿Cómo? Por ejemplo, también pagándole a una persona, a un compañerito, que te voy a pagar la merienda, o vamos a apostar esto, o me debes tanto porque te lo presté, ¿no? En la escuela, en la secundaria, se ve mucho ese tipo de obligaciones siendo menores de edad. Esas son obligaciones naturales también. Habla sobre también la deuda natural que convierte civil por la prestación de la fianza, que también, como lo dije anteriormente, una obligación civil se puede convertir en una obligación natural y viceversa. Esto más o menos es lo que hablan los autores romanos de las diferentes definiciones que tienen sobre las obligaciones naturales. Los dos últimos autores han definido de una manera totalmente diferente a como lo hemos estado viendo, o como yo he estado hablando, sobre las obligaciones naturales. Winshade habla sobre que las obligaciones naturales, como simples deberes morales, no dan derecho a una acción, pero sí permiten retener el pago o lo que se paga voluntariamente. O sea que lo que se paga voluntariamente no se puede devolver, o sea, de ninguna manera, así sea, tanto judicialmente como en los tribunales, ya no se puede devolver ese pago o esa prestación que esa persona le hizo a la otra. Ahora, De Mock habla sobre y sostiene que las obligaciones naturales son obligaciones sin una sanción, son obligaciones que no traen sanciones detrás, que no traen ningún tipo de castigo, y también, pero no por ello carecen de efectos legales o jurídicos. El autor destaca que el pago de una obligación natural libera al deudor y que no puede ser repetido, o sea que esa persona no puede repetir esa deuda con ese deudor, tiene que ir a otro deudor o crear una nueva. ¿Me explico? En conclusión, las obligaciones naturales son tan importantes como las civiles, porque las obligaciones naturales son más en ámbitos más normales, más de la vida cotidiana, lo hacemos sin pensarlo, lo hacemos como un aporte a la sociedad, o lo hacemos mediante un acuerdo con nuestros seres queridos o con amigos, personas cercanas, y lo hemos venido haciendo durante todos nuestros años de vida que hemos estado viviendo.
sin ningún tipo de marco legal. Todo el tiempo hacemos obligaciones naturales. En todo momento, a cada rato, aunque seamos inconscientes, estamos haciendo obligaciones naturales. Muchas gracias, y la verdad me gustó mucho este tema porque es bastante importante y no se le da la visibilidad que se le debe de dar.